Eh, Vamos a ir comenzando. Nada, estas son las quintas jornadas del equipo, etcétera. Son más o menos los miembros los que estamos acá. Nada, esperemos que vayamos llegando, se vayan nutriendo de gente a medida que vaya pasando la mañana. El primer horario siempre cuesta un poco más. Nada, son unas jornadas que hacemos hace varios años. Desde la pandemia las hicimos en formato virtual. Ahora estamos tratando de retomar el formato presencial, que a todos nos cuesta un poco, evidentemente. Es más fácil que te llegue un link de Zoom que trasladarte hasta el lugar. Pero bueno, nada, tenemos 4 mesas a lo largo del día, que la idea también es que esto sea más una especie de, si se quiere, de workshop y de poder discutir temas que nos interesan investigar y que nos interesa profundizar, y que se pueda generar como una especie de diálogo entre las distintas investigaciones que se van a presentar, y que nos podamos ir de algún modo con una agenda de preguntas y de investigación para seguir profundizando en temas que nos interesan más allá de investigación puntual en la que cada uno está involucrado. La primera mesa la llamamos Economía Digital, Inteligencia Artificial y Productividad. De algún modo es un paraguas amplio que cubre, creo que, las distintas temáticas que se van a tratar en la mesa. Creo que nada, yo estoy súper contento porque creo que es una mesa espectacular. Los presento brevemente a Gerardo, Karina y Nicolás. Gerardo es investigador del OEDE, del Ministerio de Trabajo. Entre otras cosas, el OEDE, creo que para todos los que trabajamos con datos laborales, es un recurso fundamental, digamos, es una de nuestras principales fuentes de datos y hacen un laburo que está buenísimo. Y particularmente Gerardo hizo un trabajo, creo que de vanguardia en lo que es los estudios laborales en Argentina, que es una medición de la exposición del mercado laboral a la inteligencia artificial generativa, que es algo muy, muy complejo de hacer, y creo que el trabajo que hicieron está buenísimo. No está publicado todavía, no sé si va a tener publicación en algún momento, pero bueno, por suerte pudimos acceder a él y discutirlo en distintos ámbitos, y me pareció que era valioso que esté presente en esta mesa, porque habla también de eso, como de la exposición del trabajo en Argentina a la inteligencia artificial y cómo eso puede impactar en la productividad. Karina, que es doctora en Ciencias Sociales de la UBA y investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras muchas publicaciones, sobre todo vinculadas al sector de software. Últimamente coordinó la misión productiva número 7 del Plan Argentina Productiva 2030, que es sobre digitalización de la estructura productiva, que es, si los que no han tenido posibilidad de leerlo, se los recomiendo. Es un documento completísimo con una cantidad de datos abrumadora, difícil hasta de dimensionar cuando uno lee, pero además tiene una perspectiva y una propuesta de políticas públicas para cada uno de los sectores de la llamada economía del conocimiento o economía digital, que creo que es algo muy valioso. Y Nicolás Segal, que es economista de la Facultad de Economía, investigador del Instituto de Trabajo y Economía de Germán Ardala. Con Nicolás, hace un par de años hicimos una cuenta satélite de la economía digital de Argentina. Tratamos de delimitarla conceptualmente y de aproximarnos a una medida de su valor agregado. Vamos a tratar de medir el PBI digital en Argentina, con lo cual creo, digamos, que los tres enfoques, las tres perspectivas dialogan bien en ese ensamble. La idea es que cada uno exponga durante 15-20 minutos cada uno de estos trabajos, y que después pueda haber un diálogo entre ustedes mismos y entre nosotros también, digamos, de tratar de pensar un poco cuáles son las preguntas importantes que en función de todos estos datos que tenemos, cuáles son las preguntas relevantes que nos podemos hacer para pensar en el desarrollo de la economía nacional con foco en las tecnologías digitales. Por lo menos esa es como la pregunta que más me estimula, y los invito a que después charlemos un poco sobre eso. Hecha esta presentación, les doy la palabra. No sé quién quiere comenzar. Puede ser aleatorio el orden. Hola, sí.
Esa cosa que le dicen las tres cosas se le... No me pongan en esta. Ya está puesta mi presentación, así que... ¿Cómo? Está... Ya, hay una sugerencia. Ahí está. Bueno, siendo así arranco. Gracias, Andy. Yo voy pasando. Vos Dale, ustedes te díganme, yo voy digo. pasando. Eso, como decía Andrés, sale de un trabajo que habíamos escrito juntos hace un par de años, donde quisimos estimar el tamaño del sector en la economía. Es la metodología de la cuenta satélite. Como aclaración, yo no soy investigador del área de tecnología, así que por ahí, no sé, en el medio de meterme en esos conceptos quizás meto un poco la pata y me corrigen, pero sí, como venía más del campo de las cuentas nacionales, bueno, en esta sinergia que encontramos, decidimos arrancar por este lado y bueno, para mí fue una primera aproximación y creo que lo que nos puedan aportar sobre esta mirada va a ser interesante. Si querés pasar al principio, el punto de partida, nos basamos en la definición de Mariano, del sector de información digital. Nos interesaba utilizar el concepto de producción de bienes por todas las características que tiene, es decir, la replicabilidad a costo marginal casi cero, en la medida en que los costos de almacenamiento y los servidores empiezan a tener un rol más relevante en eso, quizás ya no es tan cero, pero bueno, es una discusión interesante, al menos a nivel cuentas nacionales todavía no es algo que aparezca como significativo. Y utilizamos una clasificación en subsectores donde los distinguimos entre el sector de software y servicios informáticos, de entretenimiento y cultura, de actividades profesionales y empresariales y de entretenimiento y cultura. Lo que nos parecía interesante a partir de esta definición es que en contraste con otras miradas de la economía digital, tenía el foco en la producción de bienes replicables a muy bajo costo o costo tendiente a cero y no tanto en servicios, lo cual bueno, le da un potencial de crecimiento económico, de compartir habilidades en la posibilidad de trabajo remoto y demás, muy interesante. Eso en contraste quizás con clasificaciones que hacen el foco solamente en servicios basados en conocimiento o incluso en otros intentos de medición de la economía digital que le dan un peso más fuerte al sector TIC en sí mismo, incorporando los bienes de capital, la infraestructura TIC, como nuestra mirada iba precisamente en esta definición conceptual. Y bueno, creemos que en ese sentido es un aporte más a un entorno de discusión más general que hay sobre cómo se mide esto, porque desde el punto de vista de las cuentas nacionales, la medición del PBI, digo, hay una clasificación sectorial que es, como toda taxonomía, un poco caprichosa, tiene algo de discrecional, está muy vinculada en su origen a cómo se cobran impuestos, contar para poder, en definitiva, tener una precisión de la base imponible es el origen de las cuentas nacionales. Entonces, en la medida en que estos sectores empiezan a aparecer como de manera un poco mixta, todos advertimos que hay algo que está pasando con el tamaño de estas empresas, la cantidad de personas que siguen a ellos, o sea, tienen un peso en la economía, pero las cuentas nacionales, por estar clasificadas de otra manera, no permite advertirlo, están filtrados dentro de los demás sectores, lo cual, bueno, también pone a los estados un poco en segunda posición respecto a cómo medir el peso de estos sectores, cómo visibilizar ese peso y en definitiva cómo poder también participar de la distribución del ingreso que generan. Con lo cual hoy las cuentas nacionales no están ni en la Argentina ni en los estándares mundiales. Hay un proceso de revisión que se dirige hacia el sistema de cuentas nacionales 2025, que sería la nueva revisión de las cuentas nacionales. Los cálculos de PBI son dinámicos. Todavía no parece que la discusión hacia 2025 vaya a incorporarlo de una manera homogénea y taxativa para todos los países como un nuevo estándar internacional, como sí ocurrió con otras actividades como las actividades financieras, que en el sistema de cuentas nacionales 94 se decidió contarlo de una manera que antes no se contaba y eso cambió la forma en la que todos entendemos el PBI en el mundo. Como hoy la economía digital no está en esa, al menos no pareciera estar consolidándose una agenda en ese sentido, con lo cual
la estrategia para visibilizarlo es esto que hicimos de una cuenta satélite, que es intentar replicar todo lo mismo que se mide en el PBI, en la forma de ver los agregados macroeconómicos, con herramientas alternativas y presentarlo como una estimación aparte. Esto es sin correr lo que algunos autores llaman la frontera de producción. Pues si vieron el libro reciente de Mazzucato, El valor de las cosas, se habla de dónde está la frontera de producción, porque uno puede decir hay cosas que no son producción, hay cosas que sí, en función de eso se define el tamaño del producto de la economía, y también hay un componente muy convencional en cómo nos ponemos de acuerdo si algo es producción o no. Por ejemplo, el trabajo doméstico es el caso más paradigmático. En este caso nosotros no corremos la frontera de la producción, simplemente reorganizamos dentro de lo que ya está definido como producción qué pasa al interior de sectores y los agrupamos como este nuevo subsector. Sí, creo que se puede pasar la siguiente. Bueno, acá hay unas características del sector que ya un poco habíamos pasado. Se puede pasar también esta y la otra. Solo como un comentario metodológico para validar que lo que estamos haciendo tenía sentido. Nosotros trabajamos con las estadísticas tributarias de AFIP como fuente principal, con las declaraciones de créditos y débitos del impuesto valor agregado. No podría, en base al código de actividad que las empresas tienen en su inscripción fiscal, bueno, agrupar eso y decir esto es lo que están agregando de valor en la economía. Y si bien lo que estamos haciendo es, bueno, partir un poco los sectores de actividad y reagruparlos en términos de las cuentas nacionales, hay un sector en particular que para el año 2010 coincidía la clasificación del subsector que nosotros tomamos con la forma en la que INDEC lo presenta en el cuadro oferta-utilización, que es las actividades de informática, y cuando comparamos la estimación que nosotros hicimos con la que INDEC presentó, la diferencia era muy poco relevante. Para un año era del 1% y cuando se amplía un poco más era del 3%, entonces de alguna forma eso validó que lo que estamos haciendo algún sentido tenía y algo nos dice, más allá de todas las limitaciones que les voy a comentar. Mi idea es solamente ofrecerles un poco estos datos para que sepan cómo leerlos, cuáles son sus alcances, sus limitaciones, y sí que pueda ser un poco un insumo para la comunidad investigativa. Sí, se puede pasar. Estos son los sectores que definimos. En el entretenimiento y cultura, nosotros la estimación la calculamos desde 2010 hasta 2019, entonces hay sectores que durante estos mismos años fueron atravesando una transformación. Por ejemplo, en el caso de las actividades de edición, que tenían sobre un peso más importante en el pasado dentro del sector y después eso se fue licuando, eso, bueno, probablemente incida en el peso del sector en total en la economía. Una estrategia para nosotros era decir, los sectores que son mixtos, digamos que hoy tienen una parte de información, producción de bienes informacionales y otra que no, que bienes que no son replicables sin incurrir en mayores costos. En esos casos, hacer algún supuesto y decir, bueno, suponemos que tanto por ciento del sector de edición en realidad corresponde a nuestra metodología y sacar la otra. Elegimos un camino más parsimonioso un poco para no llenar de supuestos el cálculo, que sea lo más transparente posible. En todo caso, después en la lectura o interpretación que la persona que lo lea haga de los datos, estará ver hasta dónde dice algo relevante. Entonces, bueno, eso por ejemplo aplica para edición, agencias de noticias, sectores que antes trabajaban menos remoto, menos digital y con el tiempo se fueron digitalizando más. Y después, bueno, sectores más bien de producción de entretenimiento y cultura. Después están los servicios informáticos, que tiene quizás el componente más dinámico y el que más se vincula de alguna forma con el resto de las temáticas de esta jornada. Y luego está la investigación y desarrollo, que acá vale la aclaración, es precisamente las actividades de unidades productoras que declaran esa actividad. Entonces, acá no estamos captando todo lo que se hace como investigación y desarrollo de manera conexa a otra actividad principal. O sea, la I+D de una determinada automotriz, bueno, eso está para las cuentas nacionales, está adentro. Bueno, claramente es una limitación de nuestra estimación, pero es lo que le da comparabilidad con las cuentas nacionales, lo cual van a ver que el peso de I+D es realmente muy bajo, pero si lo
Si lo ponderamos de otra manera o si se ve a través de indicadores, no sé, de producción física, de patentes y demás, creo que se completa mejor la mirada del sector que tomando esto en particular. Y después los sectores de servicios profesionales y empresariales tienen un peso muy relevante dentro del sector de información digital. Esto abre también toda una serie de interrogantes porque es un poco un sector muy heterogéneo, es como una especie de residuo de servicios profesionales, pero en la medida en que también se fue incrementando la digitalización de estos sectores, el uso de herramientas informáticas y el hecho de que los outputs que este sector produce son más bien de esta índole, bueno, se va aproximando un poco, pero está esa limitación. Digamos, muchos servicios que son más bien ad hoc, por ejemplo, un servicio de contabilidad específico para una empresa y que no tiene quizás esa capacidad de replicabilidad y que se acerca más bien a la definición de servicios basados en conocimiento que a la de este tipo, con lo cual en términos de economía digital o en la definición que habíamos aportado en un principio, tiene esa limitación. Así que hechas las aclaraciones, les muestro el resultado, que es por lo que usamos 20.000 pestañas de Excel para llegar a este dato, que es, a grandes rasgos, para verlo, es el peso del sector en la economía. Después en la publicación están los cuadros y la apertura con números para poder trabajarlos y darle algún uso, pero creo que esto resumía los resultados. Para leerlo hay una línea verde que es, si quieren, el indicador más relevante, que es el peso de esta clasificación sectorial sobre el valor agregado bruto de la economía, el producto de la economía, tal como lo mide el INDEC. En términos generales, lo que se ve es una tendencia de la última década de crecimiento, no exenta de las oscilaciones. Después se verá en la apertura por subsectores, pero bueno, a grandes rasgos pasó del 3.1 al 3.9, o sea, casi un punto del PBI se incrementó en la década pasada. La estimación crece un poquito más si le agregamos sector público. Para el sector público usamos una estimación directa de los datos de gasto del sector público, reclasificando las actividades de ciencia y tecnología y producción de estadísticas. Eso le suma entre 0,3 y 0,5 del PBI al tamaño del sector. Y luego hay una diferencia con la línea gris, que en ese caso el denominador es el valor agregado bruto del INDEC, como es un denominador más chico que el que usa el INDEC, la estimación es un poco más alta. Ahí la diferencia es que el INDEC, cuando imputa el PBI, no lo hace solamente tomando los valores agregados que salen de las declaraciones, sino que hay un montón de imputaciones, por ejemplo, economía no observada, que agregan el tamaño del denominador. Entonces depende un poco de qué clasificación uno separa. Esto no es tanto para decir, este es el número, sino más bien para ver tendencias y, bueno, se trata de construir un indicador y ir dándole seguimiento a ver qué nos dice. Se puede pasar al siguiente. Esta tiene muchos números, pero bueno, es el peso de los subsectores. Les diría que lo más interesante para ver es las filas de porcentaje, que es el porcentaje en el total del sector que nosotros definimos como información digital, donde lo que llama la atención creo que son dos grandes cosas. Uno es el peso importante del sector de software y servicios informáticos, que además va creciendo en el tiempo, no arranca en 25% y termina explicando casi un 40 o 37%. Como les comentaba, también está el peso de las actividades profesionales y empresariales, que es el más representativo, y la retracción del sector de entretenimiento y cultura, que es el que paga la participación creciente de servicios informáticos. Por el otro lado, las actividades I+D, como les decía, tienen un peso muy, muy bajo, y si se agrega sector público, tampoco es un aporte tan grande. La estimación del sector público tendría un montón si uno quisiera refinarlo y pensar qué de lo que hace el sector público conforma también productos de este estilo, también se podría incrementar un poco el peso, pero al menos tomado así como ciencia y tecnología y estadísticas, ven que el peso es bajito. Sí, se puede pasar. Acá está un poco el aporte medido en términos de plata, medio a precios constantes.
donde se ve más claramente esta tendencia que les decía de las actividades de entretenimiento y cultura perdiendo el peso y cómo se despegan, sobre todo a partir de mediados de la década 2014-2015, las actividades de servicios informáticos y servicios profesionales. Creo que ese es el dato más saliente de alguna manera. Y en este caso incluso se ve, más allá del cambio de pesos, de ponderación, que está llevado también por una caída en plata de uno y una subida de los otros. Acá, cuando estimamos el crecimiento del valor agregado, tienen una comparación que es con la línea verde. Cada línea representa uno de estos subsectores y agregamos el valor agregado bruto de la economía en general, porque si lo vemos como en la película de estos años, de 2010 a 2019, a grandes rasgos fueron años donde la economía estuvo estancada, si bien tuvo años de crecimiento, luego con la crisis de balanza de pagos y demás, terminó más o menos en un nivel de valor similar, que es ese crecimiento en torno al 1% que muestra la línea verde. Lo que se ve es que todo el sector de información digital fue un sector muy dinámico, ¿no? Que tuvo una tasa de crecimiento en torno al 30%, que superó y podríamos decir traccionó o ayudó un poco a incrementar el tamaño de la economía, obviamente dándole su orden de magnitud, ¿no? Si algo nos ofrece como medida esto es, bueno, el orden de magnitud dentro del producto de esto está en torno al 4%, ¿no? Para la economía, lo cual no quita que tenga un montón de externalidades y de incremento en la productividad que se va difundiendo, solo que tomado en la medida de las cuentas nacionales como aporte directo, que primera vuelta, digamos, está en esa magnitud. Si es un sector, digamos, realmente dinámico, se puede pasar a la siguiente, y que también se ve en la evolución de puestos de trabajo, tanto en puestos de trabajo totales como en puestos de trabajo asalariados. Nuevamente el sector de entretenimiento y cultura perdiendo puestos de trabajo en el medio, tanto por el lado de edición como de producción audiovisual, que son componentes importantes dentro de este subsector. Por lo demás, lo que se ve es que el sector de servicios informáticos es realmente el más dinámico en términos de empleo, aun cuando no es el más representativo en términos económicos para este subsector. Ahí también hay mucho respecto a la composición de, bueno, cómo declaran las unidades productoras su actividad. Si tomamos, por ejemplo, no sé, el caso de una empresa como Mercado Libre, que puede tener una inscripción fiscal que no es la de producción de servicios informáticos, bueno, entonces ahí vamos a estar subestimando la demanda de ese tipo de trabajo en el sector. Acá estamos como tomando la actividad principal de la actividad para definir la pertenencia al sector. ¿Se puede pasar? Y este es un dato que nos parece interesante, que es que obviamente comparado con la economía es un buen sector en términos laborales. Igualmente esto Gerardo va a poder seguramente hablar mucho más con más conocimiento de causa. Al menos tomando lo que los datos reflejaban en este corte, la tasa de trabajo asalariado registrado dentro de este sector es un poco mayor a la economía, pero veíamos cierto estancamiento en los últimos años, ¿no? Como de alguna forma esto, la conclusión que teníamos de esto es que hay ciertas ventajas que tiene el sector en términos históricos, si quieren, el hecho de que tiene mejor calidad laboral, digamos, más trabajo asalariado, demandante de trabajo asalariado y trabajo asalariado registrado, pero que con el tiempo eso había tendido a estancarse un poco, y el reflejo de eso también está en la cuenta de generación del ingreso, que está en la siguiente. Bueno, primero está en la productividad, que es un poco, digamos, expresión de esto. Hay debates acerca de cómo medir la productividad, pero bueno, tomada acá como productividad horaria, en la medida en que el incremento del trabajo había sido en muchos casos a tasa mayor al incremento del valor agregado, bueno, la productividad muestra cierta desaceleración en estos sectores. No es tampoco una tendencia a la caída, pero al menos nos muestra que en la década hubo una especie de tope, no es que la productividad de estos sectores, medida en cómo se miden de esta manera, con esta metodología, crece indefinidamente. Obviamente hay cuestiones que hacen acá está medida por la valorización de la productividad. Si genera efectos de difusión hacia el resto de la economía, esta metodología no lo capta.
Y en la siguiente se puede ver lo que les comentaba de la cuenta generación del ingreso, es decir, tomando el valor agregado de la economía, no por cómo se ofrece, sino por cómo se distribuye. La participación de la masa salarial en estos sectores también está un poco por encima de la media de la economía, del agregado de la economía, que es ese 36,8 de la línea verde, sobre todo en el sector de información y en el de entretenimiento y cultura. También es interesante ese contraste. Y lo que tira un poco para abajo es I+D, lógicamente, y los servicios profesionales y empresariales, especialmente en los últimos años, ¿no? Donde parecería haber algo con el tamaño de esas empresas y también la baja salarización o la menor salarización. Hay mucho más profesión independiente que hace que eso caiga un poco. Pero aún así, como si lo vemos, en general la tendencia es hacia cierta caída, lo cual es otra ventaja decreciente del sector, ¿no? Como un sector que cuando crece, eso hace que la masa salarial sea más grande, pero que con el tiempo se ha ido desacelerando ese aporte positivo. Y después tenemos, en términos de exportaciones, esto completando un poco la mirada de las cuentas nacionales. Acá lo que vemos es el saldo comercial, donde el saldo comercial que deja estos sectores hacia el final de la serie está equilibrado. Al principio de la serie era positivo, tampoco era una enorme magnitud, pero era positivo. Y pues con el tiempo se revirtió, lo cual muestra una vinculación con el ciclo macroeconómico, con el hecho de que hacia 2015, el momento pico en esta serie de salarios en dólares. Es decir, cuando la economía crece, demanda más servicios en dólares y eso hace que el sector a nivel local no alcance a compensar. De todas maneras, no marca un déficit tan representativo en la balanza de pagos. Acá la clasificación es ligeramente distinta por un tema de mantener la homogeneidad con los datos, pero pensamos que es lo que mejor expresa el corte conceptual que hicimos. El resultado es bastante contenido, un déficit comercial de 200 millones de dólares para el total de estos subsectores, pero está muy concentrado en cargos por el uso de la propiedad intelectual, con lo cual muestra un flujo de salida por patentes, y en este caso sí ya medido por cargos de la propiedad intelectual en sí mismo, no como subsector, que es un punto, quizás uno de los principales puntos a atender. Más allá de eso, hay algunas cuestiones sectoriales que son interesantes, sobre todo en términos de servicios empresariales, el alto resultado positivo que traía, que después se fue un poquito cayendo. Y por el lado de entretenimiento y cultura, servicios culturales y demás, la reversión fuerte que tiene, aún con un orden de magnitud bajo, pero hay una reversión y ahí entra cierta idea que uno puede ver de la plataforma exportadora que era en términos de servicios culturales la Argentina a principios de la década, y como eso, más allá del tamaño absoluto de ese sector exportador que sigue estando ahí, ya nos hemos vuelto mucho más importadores de cultura que exportadores. Acá están los datos más a nivel bruto, pero se puede pasar. Y unos datos de empleo que creo que tampoco me voy a meter mucho, estando Gerardo en la mesa y tampoco para hacerla larga. Este es un poco el pantallazo que le quería mostrar. Si quieres se puede pasar a la última de todas. Como conclusiones, sí, más o menos creo que las fuimos diciendo. Es el incremento en el peso del sector, creció casi un punto del PBI en esa década. No está del todo disociado igualmente del ciclo macroeconómico. Eso se ve en las oscilaciones de los datos, se ven en la demanda de importaciones. Las ventajas que tiene el sector, y su buen comportamiento en términos del mundo laboral, pero que muestran cierto carácter decreciente en el último tiempo. Y para usar los datos, saber de las limitaciones de esa estimación, de la economía no observada, de la definición de sectores. Como alternativa, ahí sí está en la última filmina, así es como lo miden los Estados Unidos, como para tener una idea de, si en Estados Unidos alguien dice cuánto pesa la economía digital, acá pesa casi un 4%, ya es para ese mismo periodo un 9% al final de la serie, pero es una estimación que tiene otros componentes, ¿no? Hay infraestructuras que tienen un peso muy importante,
y los servicios digitales específicamente están en torno al 4,6%, pero bueno, ellos, por ejemplo, los servicios de almacenamiento en la nube le dan un peso relevante y lo miden como una línea en sí mismo, cosa que me parece, ya saliendo un poquitito del trabajo y abriendo una discusión interesante, es una de las puntas quizás para empezar a tirar sobre nuestra estimación y sobre también hacia dónde va el sector, porque eso creo que puede llegar a, digamos, a poner alguna limitación o poner en algún pero a la idea de replicabilidad costo cero, en la medida en que uno empieza a producir bienes, y para algunos sectores, y sobre todo en la medida en que la política de precios de estos servidores sea muy, digamos, cada vez más oligopólica, puede llegar a empezar a representar una especie de pérdida de valor agregado porque aparece un costo mucho más, o puede aparecer como un costo mucho más grande. Al menos, digamos, en Estados Unidos, donde está la mayoría de los servidores que nosotros consumimos para almacenar estos bienes, ellos le dan un peso y están monitoreando cuánto aporta en su economía, y nosotros no tenemos muchas herramientas para ver cuánto nosotros estamos pagando por eso, pero bueno, creo que es una discusión interesante. Así que con eso cierro. Gracias, Nico, por la presentación. Seguimos en orden de la mesa. ¿Puedo parar? ¿Cómo? ¿No puedo parar? Sí, obviamente. No sé cómo está la... Usted cómo... Tengo que poner para ver. Buenos días, gracias a todas y a todos por estar acá, gracias por invitarme, los organizadores de la jornada. Bueno, yo voy a hablar un poco del estado de la cuestión y los desafíos de la digitalización en la industria argentina. Muy brevemente voy a tratar, y también con algunos datos y algunos insights para que después podamos seguir charlando sobre los problemas asociados a esta situación que pasa en la empresa. En torno a 3 argumentos centrales voy a desarrollar la presentación. Bueno, por un lado, que el grado de adopción de tecnologías 4.0 en la industria es bajo y es heterogéneo. Esa es una primera cuestión a tener en cuenta. Me voy a restringir acá a lo que estuvimos trabajando en la misión digital del Plan de Argentina Productiva 2030 durante el año pasado, que tiene que ver con la digitalización de avanzada. No solamente industria 4.0, considerando que hemos llegado a un estadio maduro independientemente de cuán rezagados estamos, digamos, en términos de incorporación de tecnologías digitales de generaciones anteriores. De todas maneras, hay algunos datos que indican este grado de heterogeneidad respecto a qué generaciones de tecnología tienden a incorporar las empresas industriales de Argentina, ¿no? Pero en términos generales, la adopción es baja, sobre todo en las tecnologías más avanzadas. En segundo lugar, que la oferta y la demanda de tecnologías 4.0 para la industria están desconectadas, y eso opera como un refuerzo a esta heterogeneidad que se observa en el estado de situación, a través de distintos mecanismos que vamos a ir viendo, algunos de ellos, digamos, echados a lo largo de la presentación de los datos. Y en tercer lugar, que existen capacidades, digamos, que hemos registrado para convertirnos en adoptantes inteligentes, digamos, de tecnologías, si es que podemos acelerar un poquito ese proceso, que viene lento, digamos, para una ola que se supone tampoco va a durar mucho tiempo, y en la que venimos ampliando la brecha con las economías centrales. Bueno, acá algunos datos, voy a combinar, digamos, algunos datos y diagnósticos que globalizamos, digamos, en la misión, pero que ahora traje algunos de distintas fuentes, como para que podamos ver algunas cuestiones un poquito más precisas. Como decía Andrés, el documento es bastante largo y tiene un recorte más o menos específico. Me interesaba hacer una cosa un poquito más general ahora. Mirando algunos datos muy breves del ENDEI 3, vemos lo que mide 8 variantes, digamos, de tecnologías 4.0. Lo primero que se ve a simple vista es que Internet de las Cosas es la más adoptada, le sigue Cloud Computing y robots industriales, y destaco el bajo porcentaje de adopción de algunas de las tecnologías que los empresarios perciben como más avanzadas, que son evaluadas como más avanzadas, digamos, y que implican mayores grados de integración tecnológica, digamos, que son las que tienen que ver con analítica de datos, digamos, en particular
Big Data y Machine Learning y realidad virtual, que en realidad las mías separadas, la NDI, digamos, pero que en esta presentación están juntas por el bajo porcentaje de representación que tienen. Digamos, juntas llegan al 1%, pero las consulta por separado. Esto en términos de cada una de las tecnologías por sí misma, pero algunos datos generales respecto al grado de adopción también son interesantes para poder ver esto en contexto. Digamos. El 46% de las firmas que fueron encuestadas, 3.000 y pico en la NDI 3, digamos, declaró que utilizó tecnologías 4.0. El 14% no lo hizo, pero está planeando incorporar de alguna manera en los próximos 5 años, que es la consulta, en la NDI tecnologías, y el resto no incorporó y no está planeando tampoco incorporar en ese plazo ningún tipo de tecnologías. Y algunas cuestiones que se vinculan a la heterogeneidad existente y a la ampliación y al riesgo de ampliación de esa brecha, digamos, tienen que ver también con las diferencias de tamaño de las empresas adoptantes y con las ramas más adoptantes respecto a las menos adoptantes. Las grandes empresas son las que tienden a tener un mayor grado de adopción. El 68% adoptó alguna tecnología 4.0, mientras entre las pequeñas solo el 37%, digamos que es un porcentaje bastante menor, notoriamente menor. Bueno, ahí están señaladas las ramas más adoptantes, que coinciden con aquellas que en términos de la NDI presentan los mejores indicadores de innovación. O sea, ahí también hay un dato ilustrativo de cómo se van reforzando capacidades existentes, digamos, en este proceso, que si bien es reciente, digamos, está marcando un poco esa tendencia a la ampliación de brechas, siempre dentro de esta tendencia general del bajo grado de adopción. ¿Qué pasa? Bueno, algunos datos de la misión. Esta es la presentación y la portada del documento, solo para que lo vean si lo quieren consultar. La siguiente. Acá vemos, no importa tanto, digamos, los números en este gráfico, sino que lo traigo, forma parte del documento de la misión, y muestra la evolución de la cantidad de empresas según los proyectos comprendidos en la misión. La misión de digitalización de Argentina Productiva 2030 lo que busca es recortar, digamos, los sectores que están más digitalizados, digamos, y tratar de evaluar ahí el estado de la cuestión y también evaluar los encadenamientos, digamos, existentes y potenciales. Entonces se hace un recorte, no me voy a detener ahora en las cuestiones metodológicas porque va a llevar mucho tiempo, pero esos 4 proyectos que componen la misión digital se asocian a sectores que están recortados de un modo específico, digamos, para las estimaciones de misión, pero que son los sectores de informática, industria 4.0, la industria audiovisual y la industria espacial satelital. Lo que se puede ver en este gráfico, que es el del universo potencial de las empresas asociadas a los sectores que comprende la misión, ¿no? Es que la cantidad de empresas vinculadas a industria 4.0 no es pequeña, ¿no? Es la porción lila de las barras, ¿no? No es pequeña. Pero esto es en potencia. Empresas de mayormente estos 3 sectores: electrónica profesional, maquinaria y equipo, y algunas de software y servicios informáticos que no están integradas en el sector software, digamos, porque tienen una especialización en función de tecnologías de industria 4.0. Y entonces, bueno, habría ahí como un espacio, digamos, en el que trata de mostrar, digamos, el indicador y lo que se explica en el documento de la misión. Habría ahí un espacio para que estas empresas ensayen, digamos, una diversificación, una producción tecnológica en función de producir ellas mismas las 4.0 que podrían desarrollar, digamos, o adoptarlas, ¿bien? Por las características de los sectores. ¿Sí? En este cuadro se resumen los desafíos que ante el diagnóstico en torno a estos 4 proyectos sectores la misión plantea. Son los desafíos generales, pero me interesa marcar los 2 que están más asociados a la cuestión del avance del 4.0 en la industria argentina, que son principalmente desafíos tecnológicos. Separamos entre desafíos económicos, que tienen que ver con los ejes generales del plan: generación de divisas, empleo calificado y empresarialidad e innovación. En Industria 4.0 se presentan desafíos tecnológicos, siempre
desde la conceptualización arbitraria, digamos, que podemos hacer, ¿no? Desafíos tecnológicos que tienen que ver con el escalado y la complejización y con el acceso y la difusión de las tecnologías, es decir, a un nivel bastante más básico. Y después un desafío transversal, digamos, a todos los proyectos y a todos los desafíos puntuales que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura. Digamos, esto es muy importante con torres, fibra, equipos de telecomunicaciones, chips, computadoras, porque los empresarios y los actores del sector público y de las instituciones de apoyo, digamos, tienden a destacar que la disponibilidad y la confiabilidad de la infraestructura y los servicios asociados es muy importante, digamos, como para poder arriesgarse a invertir, digamos. Por ejemplo, en Córdoba tenemos la planta de Fiat que fabrica los Cronos, digamos, que fabrica todos los Cronos que fabrica Fiat en Argentina, digamos, sacan unos 240 unidades por día. Y están tratando de integrar inteligencia artificial en algunas instancias del proceso que está bastante automatizado, digamos, en 2016, no sé si se acuerdan, porque fue noticia pública, digamos, con una inversión de Nación se robotizó, digamos, como un tercio de la planta, suplantando robots y agregando otros, y están tratando de integrar tecnologías de visión artificial para la instancia de la soldadura, que se hace manualmente, digamos, y que a través de trabajo con coordenadas, digamos, podría hacerse con más precisión y con menos fallas, digamos. Pero ellos están restringidos, digamos, y esto es una situación más o menos generalizada en el sector automotriz, principalmente, que lo podemos indagar, porque, por un lado, no tienen la disponibilidad de recursos humanos suficientes, pero tampoco tienen la infraestructura para que avanzar, digamos, saltar un grado más en la explotación de las herramientas de inteligencia artificial, que son integradas al proceso operativo, pero que a la vez en el flujo, digamos, de la producción de datos que están generando todo el tiempo, digamos, y en las posibilidades de utilizar y de retroalimentar sus decisiones con la analítica de esos datos, no lo están haciendo porque tienen un acuerdo, una alianza con Amazon para usar su nube, pero ni Amazon ni la infraestructura de Internet de Argentina, digamos, les garantizan el grado de ciberseguridad que necesitan para poder ponerlos ahí. Entonces, por ahora no lo están usando, lo están pagando, digamos, no hay una restricción ahí financiera, digamos, ni de estrategia empresarial, lo están pagando, pero siguen guardando todo eso en sus servidores, que están ahí en una sala con 2 servidores gigantes. Hasta ahora entran, digamos, todos esos datos, porque estos recientes son pocos, digamos, para lo que potencialmente podrían generar, pero no lo están usando por esa razón, digamos. Por esa razón, y porque también vienen esperando, esto ya como estrategia global, digamos, de la firma, que se avance en 5G, porque también hay cuestiones de grados de latencia, digamos, que tienen que manejar por la propia estructura corporativa, digamos, que digamos, sus unidades de apoyo en soft están descentralizadas, entonces están en Noruega, digamos, son 8 grupos que están distribuidos alrededor del mundo y que cuando hay algún problema y la línea de producción no puede parar, necesitan tener una respuesta de máximo 1 a 3 segundos para determinadas instancias del proceso productivo. Eso no se está pudiendo garantizar en general en ningún lado, digamos, pero menos en Argentina. Entonces, bueno, todos esos factores de los que estoy dando un ejemplo muy simple, digamos, y acotado, tienen que ver con la criticidad, digamos, de la infraestructura en lo que hablamos de la emisión. Lo ponemos un poquito separado porque también implica otro problema, dado que la misión está orientada a la recomendación de políticas, de eso no voy a hablar, pero sí de una cuestión que sigue siendo crítica para poder encarar el problema de la insuficiencia de la adopción, que es la coordinación interestatal, digamos, ¿no? La misión fue encarada por el Ministerio de Producción, después lo retomó Economía, digamos, cuando producción desapareció, y las cuestiones de infraestructura pasan por otros espacios, ¿no? El Estado, ENACOM, ARSAT, etc. Entonces ahí, bueno, se necesitan desarrollar también capacidades intraestatales para poder abordar estas cosas de modo integral. Y son problemáticas que, como se ve en el recuadrito de arriba, estuvimos mirando, digamos, las tendencias de la inversión global en 4.0, y ciberseguridad, plataformas de conectividad, optimización de operación y demás son áreas que están siendo invertidas, digamos, o que habría ahí una oportunidad, digamos, de atracción de capitales, pero parece que no está siendo ese, digamos, el problema más grave, por lo menos en los sectores que tienden a adoptar más, como veíamos en el cuadro anterior. La siguiente. Acá
Bueno, como para poder ver, estos son datos de la encuesta de Intalbit, CIPEC y UIA del 2018, que, bueno, algunos de ellos nos sirven bastante, hablamos también de ellos, digamos, como para poder especificar algunas cuestiones, pero acá traigo este grafiquito que es de ellos, que es bastante indicativo, digamos, de lo que se muestra, que es, ellos hicieron una encuesta sobre una base de 307 empresas, las respuestas efectivas para los distintos indicadores están en torno a los 293, tuvieron una tasa de respuesta importante, y lo que ellos terminan concluyendo ahí es que hay como tres grupos, digamos, dentro de la industria, de acuerdo al nivel de adopción y la complejidad de la adopción según las capacidades que tienen, las que están pudiendo desarrollar y las que están previendo desarrollar. Ahí la montañita roja, digamos, que coincide con esas 27 empresas que también están en rojo en la tortita, indica que son aquellas empresas que utilizan tecnologías 4.0 en más de 2 áreas funcionales de la empresa. Ellos relevan 6 o 7, depende del indicador, áreas funcionales de la empresa. Digamos, toman como indicador en cuántas áreas y en cuáles áreas esto ocurre. Digamos, lo que tienden a ver es que ocurre bastante poco. La altura de la montaña indica el grado de complejidad, no la proporción de empresas, digamos, que adoptan bajo esas modalidades. Y ahí vemos que la gran mayoría de estas 293, 266 empresas directamente no usan tecnologías 4.0 en la industria. Ellos relevan sector automotriz, sector alimenticio, podemos ver las especificidades si importa. Y lo que ven básicamente es que más del 80% de esas empresas que relevan usan tecnologías de primera y segunda generación. En esto que comentaba antes, que tienen que ver con grados de digitalización y automatización. Aquellos de primera generación, eso le llaman automatización rígida, o tienden a llamarlo así, digamos, en la industria, porque tiene que ver con no integrar procesos, digamos, sino compartimentos estancos, digamos, en los procesos de producción. Las tecnologías de segunda generación son las que integran un poquito más, ¿no? Para simplificar. Las de tercera generación integran más áreas funcionales, digamos, y serían las de cuarta generación de frontera que corresponden, digamos, a 4.0. Entonces, el 80% de las empresas todavía está usando tecnología de primera y segunda generación sin previsiones de integrar, ¿no?, tecnologías de las siguientes generaciones. Esto es algo que sucede en el mundo, no pasa solamente en la industria argentina, pero hay distintas hipótesis que explican, digamos, esa situación. En Alemania, en China, en Estados Unidos, digamos, las economías del punto en 4.0, lo que se ve es que a veces también son bajos los indicadores de adopción de cuarta generación, pero las empresas estén previendo adoptar o no, digamos, están en tercera generación. Digamos, y como son desarrollos incipientes los otros, o están todavía en un estadio de prueba y error, digamos, no los han adoptado aún, pero están cerca de la frontera tecnológica. En este caso lo que estamos viendo es que están todavía en primera y segunda generación, entonces no sería esa la explicación del grado de adopción. Otro dato relevante es que se espera, las empresas esperan, digamos, que en los próximos años, en algunas preguntas consultan por una década, en otras por 5 años, la incorporación de tecnologías avanzadas en los procesos ocurra, digamos, en las relaciones de la empresa hacia afuera, básicamente con clientes y proveedores, ¿no?, en el caso de la industria argentina. Entonces, eso también marca un poco la pauta de cómo no se está pensando tan claramente, digamos, en automatizar, digitalizar procesos productivos, o sea, hacia adentro de la planta, lo cual también es un indicador en línea con los anteriores. ¿Sí? Acá tenemos que en estos tres grupos, digamos, que mencionaba antes, según la complejidad tecnológica, que el 49% todavía utiliza primera y segunda generación. Esos son los tres grupos que ellos componen. El 45% tienen un grado de desarrollo tecnológico medio y son proactivas, digamos, en términos de que una buena proporción de ellas, no todas, una buena proporción, están pensando en incorporar, y son solo el 6% de las empresas que se relevan en estos 6 sectores las que están en la frontera.
no son íntegramente 4.0, son solo algunos casos puntuales que no llegan a 10, digamos, de empresas que tienen procesos íntegramente 4.0, ¿no? Pero solo el 6% y no íntegramente. ¿Bien? Y lo que se ve acá también es que hay heterogeneidades significativas, no solo en el grado de la adopción, sino en algunas cuestiones que resalto acá. El 85% de las empresas rezagadas son MIPYMES. Acá también tenemos un factor tamaño. Y solamente el 30% de las más avanzadas son empresas pequeñas. Así que la gran mayoría de las más avanzadas que tenemos en estos 6, digamos, son empresas grandes. El 61% de las que están en la frontera son exportadoras. También es un factor, ¿no?, de incentivo que se correlaciona con el grado de adopción. Entonces vemos grados de concentración de capacidades, digamos, bastante importantes, no solamente en los números. Pero a la vez detectan algunas restricciones, digamos, de entorno que tienen que ver con que se presenta una escasez, digamos, de consultores locales que puedan apoyar los procesos de integración, porque, digamos, la integración es muy dificultosa, no solo cara, sino que es dificultosa organizacionalmente, digamos. Entonces se necesita alguna empresa de servicios, digamos, con capacidades a la altura de esa demanda. Lo que sucede es que tienden a no encontrarla, digamos, en el mercado local, y a la vez cuando a veces la hay, digamos, hay una oferta disponible que en términos estructurales, digamos, coincide con esa demanda, opera como un sesgo del riesgo del pequeño y desconocido, digamos, porque yo voy a ir a trabajar con una pyme, digamos, que no es tan chica, pero me ofrece esta clase de servicios cuando hay una consultora consolidada, digamos, global o regionalmente, que yo ya sé que me va a dar los resultados que necesito. Entonces esto opera también, no solamente no tiene que ver solamente con estrategias corporativas, digamos, premeditadas, o con vínculos empresariales concretos, digamos, sino con esa situación de la potencialidad de los riesgos. La siguiente. Aquí hay un indicador que usamos en la misión como un proxy, digamos, de adopción de Industria 4.0, que es mirar cuáles son las ramas más demandantes de software local, digamos. Veíamos antes que, bueno, no, en realidad lo vemos después, que empresas de software, digamos, conforman una buena porción, digamos, de la oferta de proveedores en 4.0. Ahora, ¿quiénes compran en Argentina al sector de software? Y lo que vemos que industria, que es el verde claro, digamos, representa solamente el 11,2% de esa demanda global, que está muy concentrada en la misma industria de la información y la comunicación, en el sector de las finanzas, en el resto de los servicios, que tienden a ser servicios profesionales, digamos, también muchos de ellos vinculados a información, y el sector comercio. Entonces, por todos lados, digamos, donde se mire el vínculo con la industria, presenta esta situación, digamos, de virtual desconexión con aquella oferta potencial, digamos, de tecnologías desarrolladas localmente. Decía. Acá, bueno, como algunos datos más sobre esa relación, digamos, entre la oferta y la demanda de Industria 4.0. Acá estoy juntando, digamos, datos de las distintas fuentes. Según el estudio también para el Ministerio de Desarrollo Productivo de Fernando Franco, Graña, de ICAP y Robert, se pueden identificar como universo, digamos, unas 300 empresas proveedoras de soluciones 4.0 a nivel local. No todas son de capital nacional, pero a nivel local. En general están concentradas en áreas en empresas, digamos, de software, de automatización industrial, Internet de las cosas y sensorización, y visión computacional. ¿Quiénes son los principales demandantes de esta oferta? Digamos, ahí adquieren mucha centralidad, empresas extranjeras, grandes y de servicios. Y entre las empresas locales, digamos, tienden a ser mucho más significativas las prácticas de importación. Por ahí eso es un resultado relativamente antiintuitivo, digamos, pero eso sucede. Digamos, las empresas grandes e incluso extranjeras, digamos, tienden a contratar más servicios, sobre todo de software, digamos, argentinos, ¿no? Empresas de capital nacional. En relación a la demanda de habilidades, digamos, de las empresas ofertantes, digamos,
diferentes del 4.0, hay algunos datos también significativos que indican distintas restricciones. Por ejemplo, tienden a demandar pocas habilidades en 4.0 cuando piensan en contratar o para su mano de obra efectiva, digamos, y pocas habilidades en settings, ¿no? Tecnología, ingeniería, matemática, de estas áreas. Tienden a pensar y lo valoran, digamos, también hay varias consultas, digamos, de percepción que hemos hecho en relación con esto, las habilidades blandas, sobre todo en las grandes empresas, y eso es algo que pasa en el mundo, digamos, que es como un factor de contexto que tampoco colabora, digamos, como un incentivo para la incorporación de habilidades duras, digamos, o directamente tecnológicas vinculadas a 4.0. Y esto es porque, bueno, tiene una razón, digamos, que además es legítima, que tiene que ver con la necesidad, digamos, de las habilidades creativas, flexibles, de comunicación, etcétera, que se requieren también para la integración tecnológica. Entonces ahí hay como un trade-off, digamos, que las empresas están intentando superar, priorizando para ahora, digamos, la incorporación de habilidades blandas. Entonces tampoco hay una demanda tan clara, digamos, de esas habilidades o de esa clase de recursos humanos. Y por lo tanto se dedican a hacer otras cosas, digamos, también, ¿no? La oferta de recursos disponible, no solamente por otros factores de contexto que son de público conocimiento, digamos. Esto marca entonces como un sendero de difusión inercial, o sea, finalmente cuando se observan estrategias de avance en un 4.0, tienen bastante más que ver con la obsolescencia de los equipos, de producción, que con el aprovechamiento de oportunidades, digamos, que están ahí o con estrategias planificadas, ¿no? Lo cual también termina reforzando la heterogeneidad del sistema porque aquellas empresas que no están pensando en incorporar 4.0 también tienden a reproducir, digamos, sus propios sistemas productivos. Bueno, y esto en un contexto general, digamos, de mercados polarizados, bueno, a global, esto sabemos todos, digamos, cada vez se concentran más las capacidades de innovación, son débiles las regulaciones, y esto hace también que la heterogeneidad, digamos, global en esos términos. Y bueno, en Argentina esto se hace claro, digamos, cuando vemos que hay automatización, pero predominan, digamos, las estrategias de automatización más clásicas, digamos, vinculadas a generaciones anteriores. Acá, el tiempo, sí, acá ya, eso ya está. Bueno, acá hicimos un foda, digamos, pero que resume cosas de las que estuve diciendo, se puede pasar, Andrés, queda en la presentación. Y algunos denominadores comunes en la experiencia internacional que también tienen que ver con factores de los que yo estuve hablando, qué tipos de tecnologías, digamos, son incentivadas, digamos, la importancia de la intervención estatal, las estrategias de gobernanza también sobre estas articulaciones, digamos, las condiciones de infraestructura y también la importancia de los mecanismos de cooperación internacional, que es algo en lo que, bueno, por lo menos desde el ámbito del Estado, digamos, no necesariamente de los agentes privados, debería ser considerado como un factor crítico, digamos, junto a los tecnológicos y los económicos. Creo que hay todo. Mi nombre es Gerardo, ya me presentaron. Hace mucho tiempo que tenía que venir a estas reuniones, Mariano hace años que me invita y nunca, por cuestiones de agenda, nunca pude venir. Así que, yo lo que le voy a contar y te voy a frustrar, no voy a hablar mucho de dinámica de mercado, Okay. porque el ejercicio que hicimos fue un ejercicio medio que fue a las apuradas, porque, bueno, el subsecretario fue a una reunión, el presidente de Sadowski planteó un escenario de la IA generativa catastrófico y vinieron al ministerio diciendo tenemos que hacer algo.
Y bueno, como soy yo el que trabaja en tecnologías, yo soy licenciado en Comercio Internacional, pero hice una maestría en Ingeniería de Sistemas. Hace 10 años trabajé con ontologías y web semántica, y esa es un poco mi formación. Estoy en mi doctorado en desarrollo económico. Bueno, me dijeron, ¿qué podemos hacer? Agarré el paper de OpenAI, empezamos a estudiarlo, y lo que hicimos es replicarlo, ¿sí? Replicarlo para una foto, o sea, para el 2022, diciembre de 2022, para el mercado, para el segmento, para el empleo privado registrado, ¿sí? Y con eso tratamos de ver cómo utilizar. La replicación implicaba cómo utilizar el modelo de IA generativa de ChatGPT 4 para poder medir o evaluar la potencialidad o el nivel de exposición, mejor dicho, de los puestos del empleo del microtrabajo argentino a ser o complementado, o sea, miramos el tema de la productividad, o sustituido, ¿sí? Un poco la pregunta. Sí. Bueno, este gráfico que ustedes ven acá es un gráfico que tiene más de 10 años. Es un gráfico que es la arquitectura de la web semántica, ¿sí? Y es la arquitectura de la Internet 4.0, ¿sí? A través de las URIs, todo, bueno, toda esta tecnología. Yo en mi tesis trabajé en este modelo, Google RDF, que es donde se hacían los modelos ontológicos, que es una trayectoria tecnológica que se empezó a confluir con la IA generativa. ¿Sí? La IA generativa viene por otra trayectoria que se dio justamente con el desarrollo de las redes neuronales y el aprendizaje automático, donde el gran salto se da por el procesamiento del lenguaje natural. ¿Sí? Ese, digamos, es el salto trascendental del momento que estamos viviendo, y que acelera los procesos estos de digitalización de las actividades sociales y económicas. Ahora, un punto que yo quiero destacar y que bueno, Mariano la otra vez lo planteaba también, es que se llega a esto que estamos hablando ahora, de poder hablar de inteligencia generativa y producción de conocimientos con estas tecnologías, gracias a que hubo todo un proceso previo de digitalización de las actividades, ¿sí? Hubo codificación, procesamiento, todo el procesamiento de información, o sea que hubo todo un proceso hubo que transferir gran parte de las cuestiones que ocurrían en el mundo físico al mundo digital. Sin eso, la IA generativa no existe, porque necesita los insumos, los patrones de aprendizaje, de información que se fue almacenando durante muchísimos años, para que pueda realmente modelizarse y crearse modelos ontológicos, modelos de lenguaje, etc. Todo eso requirió años de alimentación de toda la sociedad para que hoy podamos llegar a esta nueva situación y a un nuevo escenario, ¿sí? Un nuevo escenario también de digitalización, pero con un proceso más dinámico, de realimentación entre las actividades digitales y la construcción de los modelos ontológicos que se dan en esta capa, donde juegan reglas, lógicas, seguridad, prueba, todas estas cuestiones que son las discusiones que se dan en términos de política hoy actualmente. Este es el modelo que se usó para la web semántica y se replica también para la IA generativa. ¿Sí? Bueno, para los que no saben, LLM es un nombre que se le puso. Si usted no es ingeniero, en verdad podríamos decir otra cosa. ¿Sí? Son sistemas de base de conocimiento. ¿Sí? Si alguno tiene un poco ese concepto, son grandes sistemas de base de conocimiento que utilizan distintas técnicas que ya tienen muchos años también. O sea, no es que lo novedoso de esta tecnología hoy es que se invirtió mucho dinero para entrenarlo, y tenemos la trayectoria del hardware que permite procesar esto. Y yo creo ahora sí, el hardware ya dejó de ser
un commodity. Hoy, de hecho, el tema de la energía eléctrica para procesar todo esto es un problema. El tema de la seguridad, bueno, como lo planteabas, a veces vienen esas discusiones. Es lo que permite, bueno, hoy estamos hablando de LLM, ¿sí? Que es para el lenguaje. Lo que sabemos que tenemos que empezar a trabajar y bien terminamos este trabajo es el LMM, que es el lenguaje multimodal, ¿sí? O sea, ya los modelos hoy pueden procesar imágenes, ¿sí? Ya podían cuando se vio, pero lo van sacando de a poco. Así que eso también vamos a tener que empezar a evaluar y empezar a ver, o sea, cómo eso va a impactar en el mercado de trabajo, porque hoy, como van a ver, solamente estamos mirando texto, ¿sí? Cómo el texto puede impactar sobre distintas ocupaciones. No sabemos ahora cuando metemos todas las otras cuestiones sensoriales que tienen las personas. Bien, cuando uno se plantea el tema de la difusión, bueno, obviamente los que metimos de la heterodoxia sabemos que la historia de desarrollo tiene, y sobre todo en Argentina hay heterogeneidad, bueno, todo lo que vas diciendo, lo que hace que cuando uno piense la innovación, la difusión de estas tecnologías, no es algo automático, tiene un montón de elementos que lo van a interrumpir o que lo van a acelerar. Y entonces tenemos en cuenta que este tipo de tecnología pueden incluir algunos escenarios donde tengamos automatización, sustitución de trabajadores. Es una situación que para la política es necesario tenerlo previo, saber qué sectores son los que van a estar afectados. Pero también otro elemento importante es la complementación en términos de productividad. Esto afecta, ¿sí? Y bueno, vienen todos los problemas, las cuestiones relacionadas con la distribución de la productividad, ¿no? De los excedentes de la productividad. ¿Sí, no? Bueno, entonces acá, la pregunta que nos hicimos de investigación es cómo estos modelos afectarían el empleo privado de Argentina, ¿sí? Hay distintos modelos, uno cuando empieza a ver, nosotros, bueno, por ahí lo pensamos en GPT, pero cada vez están saliendo algunos sanitarios más. Lo que nos pusimos como objetivo era cuantificar el grado de exposición de las ocupaciones. Acá, en el tema de las ocupaciones, es un tema que en Argentina, y se lo puedo decir desde la cocina, es uno de los temas que realmente siempre quisimos trabajarlo con la seriedad que trabajan algunos. No sé si escucharon hablar bueno, en Estados Unidos está la UNED, que tiene un nivel de desarrollo muy amplio, pero la verdad que ellos tienen muchos recursos y nosotros llegar a ese nivel nos ha costado un montón. En 4 años pudimos lograr profundizar en 20 ocupaciones. Imagínense lo dificultoso que es poder, y bueno, poder utilizar esta tecnología para poder trabajar sobre las ocupaciones también nos dio un marco por lo menos de comprensión de varias cosas y de aceleración de algunos trabajos que veníamos haciendo. Bien, como hipótesis nos planteamos que el reemplazo o la sustitución causa la pérdida de empleo, aumenta la productividad empresarial sin una destrucción de beneficio y la complementariedad mejoraría, ¿sí? Esa sería un poco la hipótesis. Y lo que hicimos fue una clasificación, adaptamos la estrategia que utilizaba OpenAI con un prompt propio, ellos no publicaron el prompt, lo hicimos en 3 partes. Una primera parte la iniciativa estuvo del ministerio, la trabajamos nosotros, haciendo, bueno, gran parte con las limitaciones que tiene trabajar con son 3.250 tareas sobre 433 ocupaciones y midiendo que el modelo no te tire fruta, ¿no? Porque alucina y tiene esas cosas, entonces teníamos que ir controlando. Bueno, nos llevó bastante tiempo hacerlo. Y después trabajamos con el CID, que ellos tienen un área de inteligencia artificial, así que cuando ellos pudimos automatizar todo el proceso y lo hicimos con 3.5, con GPT 3.5 y con GPT 3.4. Y ahora estamos avanzando en otras cosas
con Andrés también, con el CNO. ¿Sí? Estamos haciendo como algunas tareas ahí con ellos. Calculamos el grado de exposición y después hicimos un ejercicio de impacto potencial, porque esto OpenAI no tenía estas cuestiones de medir productividad, yo solamente medía exposición. Nosotros dijimos, bueno, vamos a medir también ver potencial que puede tener, el potencial que puede tener la exposición al empleo, y bueno, eso también lo pudimos hacer con estos modelos. Sigamos a ver. Bien. Bueno, estos son los dos indicadores. El primero, la probabilidad de que un LM pueda afectar el desempeño de la tarea que realiza un trabajador en su puesto laboral. Ya estuve en otras reuniones donde expliqué toda la metodología, como era corto, yo la voy a hacer. Pero bueno, porque esto obviamente nos atacaron por todos lados, pero lo pudimos zafar. Y sí. De hecho, después empezáramos a ver otros papers que eran mucho menos exhaustivos que nosotros, así que estamos tranquilos. El Labité, sobre todo, con un prompt solo decidió esto. Nosotros lo medíamos, hicimos un factor, hicimos. Bueno, en fin. Medimos 3 factores: naturaleza de la tarea, si de texto o si es físico, complejidad de la tarea, o sea, la capacidad de la persona de tomar, si la tarea necesita decisión del sujeto que trabaja, o puede darse, se puede automatizar, y el nivel de interacción humana, si la tarea requiere de la persona para hacerlo, o hay que sociabilizar con otros también, ¿no? Calculamos promedio simple: cuando esté más cerca de 100 es más probable que la tarea pueda ser reemplazada, cuando esté más cerca de 0 es menos. Luego se realiza un promedio de tarea para la ocupación y las ocupaciones que superan el número del 50% se consideran respuesta. Esta metodología es la que hizo OpenAI. ¿Sí? Nosotros la replicamos y también la usó OIT. ¿Sí? OIT también usa eso. Y esto ya es un ejercicio que hicimos a partir de estos 3 factores, donde definimos de que según cómo, si estaba estos 3 factores ponderados por debajo, era una complementariedad parcial, ¿sí? Más tirando hacia que no le afecta. Si estaba entre 20 y 40, ya teníamos una complementariedad. Esto lo vamos a explicar después bien cómo es. Entre hasta 71 podés tener una sustitución parcial, y si pasás eso ya es automatización, ¿sí? Eso también fue medio que lo decidimos. Y después, para el trabajo hoy, lo que hicimos es unir estas dos cosas para que no sea tan completa, ¿no? O sea, vamos a tener 2 indicadores. Se complementa. Dentro de la complementación vamos a tener ocupaciones donde alguna cosita puede ser que le afecte, pero no. O sea, solo si tiene texto, es así. Y sustitución completa parcial, donde acá nos hablaban mucho los informáticos, ¿sí? Para decirlo así. Y complemento y sustitución parcial, que tenés, no sé, tenés un conjunto de tareas que haces por ocupación 7 o 8 tareas, y tenés 3 o 4 tareas que se pueden totalmente sustituir, y el resto no. O sea, que no es que necesariamente acá sí teníamos sustitución en todas las tareas, ¿sí? Bueno, igual lo hicimos probar por informáticos, dijeron, eso no va a ocurrir. Bueno, pero todos los informáticos que estuve hablando y que conozco, todos usan, ¿sí? Todos están a full con esto y les ha aumentado la productividad increíblemente. Así que bueno, y complementariedad es un poco más complejo. Acá estaríamos un poco nosotros, los que lo usamos. Yo lo digo, lo uso, pero también no me sustituye de nada, o sea, me complementa y me genera la productividad en muchas cosas. Y la complementariedad parcial ya tenemos que ver ahí para algunas cosas en verdad depende en gran medida de la habilidad física. Alguna cosa que puede tener texto que pueda ser utilizado con estos modelos. Sigamos. Bien, esta es la fuente de información, como lo hicimos, para que los que no sepan cómo funcionamos. Tenemos las ocupaciones, el user 8. Primero se trabajó sobre este clasificador. Se le aplicó el GPT-4, el GPT-3, todas las distintas los modelos con el prompt. No estamos liberando el prompt, así que bueno, eso después en el paper. Lo que sí, hay una cosa que es importante decir,
es que el SIPA codifica el empleo utilizando el SIU 88. ¿Sí? O sea que está pesadísimo. Ya a partir de esto, fíjense, les comento que a partir de esto ya logramos que generar alguna iniciativa para que ya a partir de los próximos meses se va a empezar a codificar en el 08. ¿Sí? Bueno, se hace la necesidad y empieza a empujar a todas las instituciones. ¿Sí? Estamos viviendo un proceso de cambio, ¿no? Bueno, y todas estas cuestiones que vienen del SIPA y de los convenios colectivos que no vamos a ver ahora, pero que tenemos también, porque ese es el otro tema, que no estoy permitido a presentar datos, pero sí, al Ministerio le interesa cómo afecta a los sindicatos, cuáles son los sindicatos más afectados en este tema. Bueno, sigamos. Bien, 3.265 tareas. Lo que me olvidé decirles es que hicimos el conversor de FESA al 88. ¿Sí? Entonces, la elaboración de las ocupaciones sale el nomenclador más nuevo y luego se pasa al 88 con la conversión. Bien, se evaluaron 3.265 tareas sobre 433 ocupaciones. O sea que tenemos un promedio de 7 u 8 ocupaciones de tareas por ocupación. ¿Sí? Bueno, esta es la evaluación que hicimos nosotros con nuestro modelo, que hicimos del ministerio, y lo que vemos, a grandes rasgos, es que, esto se ve también en los modelos, en los papers, es que, acá no lo pusimos, bueno, si venimos de allá hasta acá, el trabajo calificado, o sea, el trabajo más calificado viene para este lado, y el menor calificado va para allá. ¿Sí? Entonces, a contramano de lo que ocurría en los cambios tecnológicos, los más afectados son los más calificados, ¿sí? Con este modelo. Hay que ver con el multimodal que da. Yo creo que se va a tirar un poco más para allá, va a ser no sé, una espiral, qué sé yo, no sé. Pero el texto, sí, viene para este lado, para los más calificados. Sigamos. Acá, bueno, puse este modelo porque no puse la fuente, bueno. Es para mostrar que acá hubo como un trabajo que llevó varios meses de comparación entre las tres evaluaciones en el CID. Bueno, nos quedamos con el que hizo el CID, básicamente porque, bueno, supera 3.5 y acá viene mucho mejor la cuestión de los directivos, que nosotros cuando empezamos a mirar bien finito, así, nos dimos cuenta que los directivos estaban muy abajo. Si bien no son muy representativos en el mercado de trabajo, pero sí estaban. Estuvimos viendo la biografía, sobre todo en cuestiones de relaciones laborales, discute mucho los mandos medios, porque uno puede automatizar esto, meter un modelo que tome las decisiones y los sindicatos dicen, no, sí, bueno, pero ¿quién toma la responsabilidad de las decisiones? Entonces necesitamos a alguien, o sea, por más que puedas decir, tu modelo pueda definir un montón de cosas, necesitamos un ser humano que eso lo valide o no, ¿sí? Entonces, bueno, era un tema y por eso dijimos, ellos me dieron muy bien en ese lugar. Fíjense que hay otra cosa que es interesante resaltar, que los modelos 3, 5, 4 medían cosas de posición en estas ocupaciones que son las de oficio, máquinas ensambladoras, se tiene problema. Y es claro que cuanto más parámetros tiene el modelo, mejor mide. ¿Sí? Eso también es lo que vimos. Y la diferencia entre nosotros, lo que hicimos en el ministerio con lo que hizo el CID, es que ellos automatizaron todo el proceso. Entonces los PRON, el problema que tienen los PRON es que cada tanto se olvidan, ¿sí? Entonces empieza a alucinar. Entonces tiene que volver de nuevo, toda relimitándose, y nosotros estábamos todo el tiempo midiendo eso. Y ellos, con estos, con programación, pudieron lograr que este tiempo el modelo, sabiendo lo que estaba midiendo.
Bien, sigamos. Este es el primer cuadro así fuerte, que los primeros nos daban 51%, los primeros gráficos, o sea, la variación entre lo que medíamos nosotros y lo que midió después exactas no cambió mucho, un 3%, vamos. O sea que lo que estamos hablando acá es que de todas las tareas, o sea, el 50% de las ocupaciones del empleo, ¿sí? O sea, el 50% de las tareas de todo el empleo está representado por 3 millones de empleos y son los que están más expuestos. El resto de la posición vamos a hablar de 3 millones, ¿sí? No vamos a hablar de los que están menos expuestos, vamos a hablar de los que están más. Sí, alrededor de 54, y más, sí, sigamos. Bien, ahí nos metemos, acá ya nos metemos con las ocupaciones, a un dígito, ¿sí? O sea, para los que no saben, las ocupaciones tienen 4 dígitos. Si abrimos un poco, nos vamos a encontrar con un montón de sorpresas, pero tratamos para esta presentación, hicimos un dígito. Y lo que vemos sobre este conjunto, ¿no? Que son de los 3 millones, lo que estamos viendo es que este nos subió un montón con respecto al otro, nos bajó un poco esto, pero bueno, los directivos, bueno, casi el 100%, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo el modelo. Y comercio, que los teníamos allá, también en las primeras misiones nos bajó el 20%. Y este también, agricultores, que debe ser que tenemos ahí bastante técnicos agrarios trabajando cuestiones administrativas o cuestiones de gestión de la producción agraria. Bien, sigamos. Les traje esto para que vean los que están más arriba y los que están más abajo, ¿sí? Los que nos da como complementación, o sea, pueden ser en alguna parte, si hay texto, entran ahí, y todo lo que es sustitución. Que no es sustitución completa, ¿sí? O sea, estamos como para hacer algo un poco más resumido. Tenemos sustitución parcial, en verdad, ¿sí? No es sobre todo si consideramos lo que decía acá la compañera de que la automatización es clásica. Esto, bueno, o sea, a ver, una cosa que me olvidé pasar, que me pasé de delante, es que estamos haciendo una foto si el día de mañana todos implementan esto, ¿sí? No es, o sea, para llegar a esto hay como nivel, hay tiempo. Si nosotros, hoy, todas las empresas, algo que solamente en los años podemos decir, puede ocurrir que implementan todos estos módulos y todos empiezan a ejecutar, bueno, ocurriría esta situación. ¿Sigamos? Bueno, esto es en servicios, ya así, sobre esa misma población, lo que estamos viendo, bueno, nos empezó a dar algo que da en la literatura internacional, porque antes nos daba enseñanza, nos da intervención financiera, ¿sí? Primero, si son los más afectados, enseñanza también, que en los lugares donde estuvimos discutiendo este tema, sobre todo en los gremios, en verdad lo que está diciendo es que es una discusión sobre la pedagogía, sobre el programa, sobre la forma como... O sea, eso no va a haber sustitución, no puede esperar. Bueno, después inmobiliarias, minas y canteras, nada, sigamos porque si no, es discutible cada sector por qué. ¿Okay? Sigamos. Bien, bueno, acá ya metimos el segundo indicador. ¿Sí? El segundo indicador que es tratar de ver el efecto de la sustitución, de la exposición. Y lo que estamos viendo, a diferencia de los primeros trabajos que nos daban, es que a varios sectores están ahí en el medio. Hay algunos sectores que están casi, aproximadamente la mitad, de su empleo con efectos sustitutivos, aproximadamente, ¿no? Destacan transporte, industria, minas y canteras y agro. ¿Okay? Intermediación financiera, que era, bueno, nada,
más complementación. O sea, en general es complementación. Si tenemos que pensar en productividad, lo que vemos es que hay un shock de productividad ahí latente que va a depender de cómo los actores y las instituciones trabajen a través con políticas o el mercado, ¿no? Con las prerrogativas que llevan en el contexto actual para que esto ocurra. Bien, sigamos. Y esto último, ya cuando lo vemos a nivel de ocupaciones, lo que estamos viendo y algo que ya la literatura internacional viene diciendo es el empleo de oficina. Que para Argentina es una situación complicada porque gran parte del mercado de trabajo está en esa categoría. Entonces, son malas noticias. Hay que ver qué ocurre en ese sector. Bien. Bueno, sigamos. A ver, nosotros estamos hablando de las teorías del 08, este es un tema, ¿no? O sea, es un proxy. ¿Son las de 2023? Esa es una pregunta, o sea, arrancamos sabiendo esta cuestión. Otro tema es, ¿son las que realmente hacen los trabajadores de esta empresa? O sea, ahí están los sesgos. ¿Sí? Estamos midiendo, bueno, igual es un problema que todos los papers tienen el mismo tema. No podemos saber qué teorías son las nuevas o emergentes, porque todo siempre nos pregunta, bueno, ¿qué es lo que va a emerger con esto? Y no sé. Si lo sé, ya lo sé. No. Hay formas de medir, hay algunos ejercicios que han hecho para medir, pero bueno, con el texto, ahora con el multimodal, no sé, ahora como que también se complica. Bueno, esto también, insisto, o sea, nosotros estamos mirando una foto y no tenemos la ola, ¿sí? De cómo viene. Ese sería el desafío que nos estamos poniendo ahora en las secretarías si seguimos existiendo, porque digamos, sí, pero es importante porque esto también te rompe todo. Bueno, pero sí, sería interesante porque a partir de este ejercicio también se abrieron un montón de otras cosas que se pueden empezar a medir. Uno de los grandes, y que tiene que ver con el cambio tecnológico, las transiciones de empleo verde, que tenemos cientos de tareas que no podemos medir, y ya les dije, 20 ocupaciones en 4 años, era como la nada misma, frente a todos los cambios. Entonces necesitamos como dinamizar todas estas cuestiones y realmente estos modelos controlados con todas sus disposiciones podría dar realmente mucha información para la toma de decisión, que es lo que se necesita para agarrar bien las ventanas de oportunidades, ¿no? Citando a Carlota Pérez. Bien, sigamos. Bueno, por lo tanto será muy posible que esta difusión tenga un efecto más de complementación, ¿sí? Eso es lo que nosotros observamos, así que no hay que asustarse, pero tampoco dormirse. Eso es la verdad. Y si la ocupación el empleo peligra, de hecho hay situaciones ya que se han dado en el mundo donde a partir de esto echaron a todos, ¿sí? O sea que está, ¿no? Está latente esa posibilidad siempre de que ocurra. Vamos a ver también, de ahora en más, una vez que terminemos esto, ver la película, porque esto lo podemos medir mes a mes o trimestre a trimestre, ¿no? Ir viendo si desde que este modelo se sale al mundo y se publica, qué pasó en este año. Ya podríamos hacer como un año y empezar a ver si en estos sectores que nosotros estamos viendo peligro para el 2022 empezó a ocurrir algo. Eso es un trabajo futuro. Existe ocupación del peligro ocupa. Esta situación hace pensar, bueno, políticas de fomento de la innovación, cuestión del el texto. Estamos diciendo todo esto. Una cosita más que me faltaba decir era bueno, ya está. Bueno, yo hago una pregunta, no sé cómo están ustedes de tiempo, si se pueden quedar un rato o no, porque como colonizamos un poco el tiempo de la mesa siguiente, se me ocurre que por ahí lo que podemos hacer es que ya darle lugar a la mesa de trabajo, que además algunas cosas
relacionadas hay, y que después por ahí tengamos un debate más centrado, o sea, como discutiendo los temas de las dos mesas. Luego le propongo eso, si no podemos hacer una ronda de preguntas ahora y charlar, digamos. Sí, yo voy un ratito, pero me parece igual que es una buena dinámica juntar las mesas. ¿Sí? Bueno. Como O si no, si quieren tomar 5 minutos para preguntas y contestar algunas. A ver, yo lo que iba a decir es, esto está para servirse, podemos picotear algo en el medio, comer, y ya nos vamos ubicando mientras hacemos las preguntas. Bueno, vamos a eso y en todo caso después aprovechamos porque Nico de un rato se va, por ahí hacemos una rondita de preguntas ahora y en todo caso después se pueden retomar algunos temas. Cortito, a pie y en todo caso ampliamos después. Bien. Bueno, abrimos entonces como espacio de preguntas, también está habilitado para que ustedes se pregunten cosas entre ustedes y conversemos un poco sobre las investigaciones. No, yo lo único que, un poco lo que dije recién es que, nada, el tema del hardware sí está empezando a empezar cada vez más. Uno ve las acciones de Nvidia cómo crecieron y las empresas que también están detrás que proveen a Nvidia, entonces y también eso implica un debate también sobre la transición energética, claramente. Así que yo no sé si esos temas también deberían estar incluidos dentro de la medición, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, ese aspecto me parece que resaltaría, porque hoy es la limitación de lo que va a limitar la difusión de la IA generativa. Sí, eso es básicamente. Sí, me dio esa impresión cuando tras el potencial de difusión tan amplio que tiene la película que venimos viendo en los últimos años, el crecimiento del sector, por ahí refleja una dinámica que cuando esto empieza a alcanzar una difusión mucho mayor, haya que sumar otros elementos para pensarlo por otro lado, porque probablemente el salto digamos, sea mucho más grande, pero las herramientas que construimos para medirlo hasta ahora quedan un poco desactualizadas. Vos fíjate que nosotros cuando corremos un modelito en una regresión simple con 4 variables, 5, a veces la computadora se transforma en un avioncito. Imagínate con estos modelos que son... Claro. Sin que debe ser algo monstruoso realmente los algoritmos. Sí, me parece que también ante la probabilidad de que se masifiquen, digamos, y entonces se abaraten y se simplifican, quizá conectando esto con la cuestión de la adopción, porque pensaba en el sector comercio, por ejemplo, hablaba que es un sector que tiene como un umbral alto para adoptar, ¿no? Que adopte va a adoptar poco, digamos, y los economías van a ir como digamos, que pensaba en los datos del sector comercio, que mostrabas, digamos, cómo si ocurriera un salto ahí en adopción, digamos, sería otra la situación, posiblemente, pero es relativamente improbable que eso pase, digamos, bajo este supuesto de que mañana todas las empresas adopten IA juntas, digamos, y cómo eso afectaría sectorialmente, digamos, pensando en los sectores que son grandes, digamos, en el sector productivo, con el empleo. Sí. Pero bueno, ese supuesto sobre la adopción me parece que también se pone en cuestión, digamos. Pensamos en que las herramientas se pueden masificar, digamos, tanto en términos económicos, digamos, de acceso, como en términos de posibilidad de utilizarlas, digamos, que se masifiquen también en ese sentido. Sí. Bueno, otra cuestión, y esto lo hemos discutido también, es el tema del costo de acceso, o sea, puede ser $20, pero son $20 y en cantidad, ese es un tema. Y el costo no monetario, digamos, como, Sí. O sea, qué umbral de capacidad tenés que tener, digamos, para poder integrar, aunque más no sea la tecnología más simple, digamos. No puedo dejar de pensarlo con la cabeza sectorial que está mal, digamos, en este sentido, pero... Claro. No, bueno, nosotros lo pensamos del trabajador, claro, que procesa o le habla, porque ahora va a poder hablarle el lenguaje natural y que
puedas ejecutar acciones, porque te procesa el lenguaje natural, o sea, te interpreta, puede tokenizar y crear sobre el modelo existente, tomar decisiones. Bueno, nada, te reduce el costo, ese costo te lo reduce a la nada. Ahora, tenés, para que esto ocurra, bueno, pues siguiendo el tema, justamente el tema del silicio, Microsoft está gastando tiene un costo por persona, por mes, de $20 por el costo energético. Y yo creo que hay una cuestión ahí de puja también entre Google y Microsoft, que Microsoft sabía todas estas cosas, Google sabía todo esto, por eso no lanzó antes. De hecho, el modelo de Attention, que es el modelo que utilizó GPT para poder pegar el salto, ellos ya lo desarrolló Google, y no avanzó por el costo energético, porque es una herramienta espectacular, todo bien, pero... Y fueron por el otro lado, y ahora hay una situación, primero en mi interpretación de las cosas, hay una situación en el mundo donde el costo de tener esta tecnología es muy alto, pero ya no se puede ir para atrás. O sea que hay que... y tiene que ver también con la pelea con China. China venía avanzando mucho con la IA. Entonces, bueno, para mí, más que no se diga, debe haber subsidio de Estado. Esto lo tiene que sostener el Estado norteamericano, ¿no? Sí, una cosa bien puntual, el multimodal, digamos que todavía no lo lograron, digamos que ¿dónde pensás que puede impactar más? Que incluye qué además, específicamente. El multimodal, vos le podés dar un documento de esto, o sea, la presentación, un dibujo, y te lo va a poder interpretar. Así como interpretamos nosotros un cuadro, un gráfico de torta, y te lo va a poder leer. O sea que se abre todo ahí un abanico de cosas. Pero también no solo eso. Hay unos videitos sueltos que yo les recomiendo ver por OpenAI, donde la profesora no podía, le pregunta a GPT cómo necesita ajustar la silla de la bicicleta y le muestra una foto. Y el modelo interpreta y le dice: tenés que ajustar el tornillo y qué herramienta necesito para hacer eso. Y le muestra una caja de herramientas y le dice cuál es la que tiene que, de las que estaban ahí, cuál es la que tiene que agarrar y cuál es la operación que tiene que hacer. Obviamente que ahí en eso vemos que hay una cuestión de como hablamos una vez con los compañeros, de prosumo, ¿no? O sea, sos vos el que tiene que hacer, no es el robot, ¿no? Como uno pensaría en otras películas de ciencia ficción, sino que te facilita. Entonces, eso, algunos papers ya le están diciendo de que, sobre todo un trabajo de Bill Hodgson, que trabajó sobre una empresa de comercio, y justamente hablando con ellos de 3.200 empresas, de 3.200 trabajadores, donde las conclusiones que llega es que los trabajadores incrementó el proceso de aprendizaje de los trabajadores menos calificados. Y sobre todo, un lugar que nosotros siempre elaboramos en las encuestas de innovación, etcétera, es la capacitación en el puesto de trabajo. O sea, ahí se va a generar un nuevo tipo de relación laboral que ya lo estamos identificando, que bueno, nada, va a depender también de que la empresa permita el acceso a la tecnología, ¿no? Ese es el tema. Ahora, bueno, un rasgo que me parece interesante que ustedes habían resaltado a través de un estudio es que esta discusión se está dando justamente no por las empresas, no son las empresas las que están impulsando, sino la gente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, también es novedoso, viene por otro lado. Es más una iniciativa del trabajador que lo usa independientemente de que haya una dirección de la empresa. Exacto. Eso también amerita toda una serie de debates. A mí, hago un comentario de... Tenemos que cerrar porque me van a saltar a la ayuda. Bueno,
después